Hola Laura, Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Acá estamos. ¿Cómo Bien, andas? bueno, ¿Bien? Un muy bien, gusto muy bien. verte. Igualmente. Tu vida. ¿Bien? Bueno, bien, muy bien. Yo creo que Todo- podemos hacer la previa para arrancar. La previa para arrancar, acá estamos. Digo, Veo- para que ya no se corte, ya sabemos que no vamos a errar. Exactamente, que acá estamos. Bien. ¿Cómo está todo por ahí, por tus Acá pagos? estamos bien, en realidad, gracias a Dios no hemos tenido casos todavía. Ha habido así algunas alertas de sospechosos. Justo ahora creo que hay un par que están analizando. Así que, pero nada positivo todavía. Así que bueno, la Bien, ciudad bastante vallada, bastante cuidada. Así que agradecidos por ese lado, ¿no? bien. Ahora la parte productiva está con todos los problemas como en todos lados, ¿no? Mm, sí. Comercio, la industria. Sí, acá, bueno, acá, digamos, en Rosario está como también empezando a moverse todo, de a Ujú. poco. Pero bueno, los que estamos en los temas yo te diría, de consultoría y de contacto con personas, estamos prácticamente, digamos, parados, en realidad, instalados en casa y dando clases desde acá. Yo estoy trabajando desde casa bastante, Claro. dando clases y demás. Así que, bueno, acostumbrándonos a esta forma de trabajar un poco. Bueno, buenísimo, buenísimo. Es como una forma de innovar diferente, tenemos que reconvertirnos en lo que quede después de esto, ¿no? Justo hablaba hoy con unos clientes que estaban también viendo un poco, decir, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿No? Ujú. Y es decir, bueno, ¿quiénes somos a partir de ahora también? Yo te diría que creo que nunca en mi vida aprendí tantas cosas como en este último tiempo, ¿no? Es como que se me dio la posibilidad de tener tiempo para pensar en cosas que habitualmente uno no tiene tiempo, pues se lleva todo puesto porque lo lleva puesto, digamos, uno encima, y ahora la posibilidad de poder parar un poco, volver a mirar para atrás, mirar para adelante, más allá de que es difícil Sí, sí, este, todo, pero de todas maneras te diría que con oportunidades, grandes oportunidades de escuchar gente interesante, de hablar con gente interesante, como nunca antes, ¿no? sí, exactamente. Y muchas ideas nuevas a partir de esto, digamos, ¿no? Es como que después de hacer cierta catarsis, porque todos la necesitamos también, eh, Sí, el desahogo, eh, ves que van saliendo desde el co-crear, digo yo, es como una palabra que se me ha quedado y uno está entendiendo, digamos, lo que significa a partir de ahora, ¿no? Co-creando, porque en cualquier ámbito que tocas te das cuenta que nadie puede solo a partir de ahora. tal cual. Vos Es sabés un que concepto que el campo ya lo venía practicando. Y justo Ujú. usted con ACREA, los grupos CREA, ¿no? Esto de Sí, el co-crear me parece que ya lo venían implementando el sector productivo desde ese lugar. sí, escuchaba justamente ayer una charla de una española que hablaba de esto, hablaba ¿viste? Hay una expresión africana que se llama, que es Ubuntu. Y Ubuntu es algo que tiene que ver con el hacemos juntos. Claro. Y ella decía justamente que lo que uno espera que ocurra, en realidad un poco ya está ocurriendo, ¿no? Más allá, obviamente, Ujú. de todos los malos, de todas las consecuencias, digamos, que tiene para la producción y para todos, y para lo laboral, lo profesional, Claro, esto de que ya el hecho de cuidarnos, de cuidarse uno, tiene que ver con cuidar a los demás. cuidar a los demás, exactamente. Voy a mejorar la luz acá a ver si podemos por cualquier cosa. Bueno, como ya estamos en el aire, para todos los que Y nos ya están estamos en viendo, horario también, estamos en sí. horario, ¿no? Bueno, Así si que vamos querés a ser hacemos, respetuosos. dale, bien. No, Dale. bueno, a ver, hacemos una introducción brevísima y arrancamos. Esta oportunidad que nos da justamente la tecnología es esta oportunidad de estar dos personas que estamos a cuánto, 500 kilómetros más o menos, Sí, 400, ¿no? Bien. lo siento.
Laura está en el corazón de la cuenca lechera argentina, en Sunchales, y de alguna forma es un gusto. Laura está trabajando en el proyecto de Factor Humano desde el día cero, menos cero, porque en realidad ella estaba trabajando ya antes que el proyecto fuera tal, con la gente de la región. Exacto. ¿No? Piensen que todo esto nació en la zona donde está Laura, Centro Norte Santa Fe, con un grupo de productores con necesidad de resolver problemas y que, bueno, pusieron las cosas en marcha, y hoy esta realidad, bueno, es tenerla a Laura un poco en el rol que estuvo y en el rol que está con nosotros. Así que, bueno, ahora queríamos tener un rato de conversación, un poco esta idea de estos vivos son ratos de conversación donde podamos recibir un poco inquietudes, preguntas, y bueno, algunas ya las tengo anotadas acá, ya te las voy a empezar a hacer, y un poco a responder inquietudes, o sugerir cosas, en fin, un poco esto es bastante más descontracturado que una charla o una presentación, así que vamos a tratar de darle Sí. ese ritmo. Y yo, como siempre, cuando arranco estas charlas o encuentros, digo, me acuerdo de quien me invitó a participar desde el momento menos cero, como dice Fernando, que es mi contadora, amiga, Julia Foglia, que está, digamos, muy involucrada en todo lo que es Grupo CREA, y siempre le agradezco a ella esta apertura de puertas, ¿no? Hoy está cumpliendo años y vamos a aprovechar a darle un saludo, porque Ah, ni mira, siquiera le dije que estaba todo esto, porque pues, capaz que lo vio en redes y demás, pero digo, que ni se sienta comprometida porque es su cumpleaños y está cumpliendo años en mira qué bien. la cuarentena. Estábamos esperando que ya podríamos brindar juntas en estos días, pero no, todavía estamos aislados. Bien. Así que, sí. Yo tengo que guardar esto acá, espero, tengo que guardarlo en algún momento porque si no me van a retar, la gente que Sí. nos ayuda me va a retar, pero no sé cómo lo tengo que guardar. Pero después en algún momento alguien me avisará, me dirá, ¿Cómo haces para este, guardar? sí, ¿dónde está el botón de guardar? Digo, antes que empecemos a hablar de cosas, Guardar o grabar, tal vez que pueda ser el sí, concepto que bueno, quieras. ya me va a llegar Ya por te va a llegar. WhatsApp. Sí, Está me va a muy bien. llegar. Luz seguramente nos va a ayudar por WhatsApp. Bueno, Bueno, Laura, a ver, para ubicarlos a todos los que nos escuchan, Laura está trabajando desde, como les decía, desde el primer día en todo el área, eh, de lo que llamamos el marco legal y contractual, ¿no? Estuvo visto siempre como un tema que nosotros decíamos como un tema gris, un tema que estaba siempre con un montón de indefiniciones o dificultades por resolver, con un montón de dudas en la gente que está en esta materia. Y bueno, Laura es la que nos ha puesto un poquito de luz en todo esto desde aquella época, y ahora, bueno, un poco charlar un poquito de estos temas, ¿no? ¿Querés que exacto. busco algunas preguntas que Bárbaro, tengo gracias acá? por la invitación. Si quieren les hago una introducción, Dale. porque en realidad lo que trabajamos con el sector de lechería de CREA, digamos, en esto, es decir, bueno, veníamos con un viejo esquema que era el contrato Tambero-Mediero, que todavía sé que en las preguntas siguen hablando Ujú. con términos, y hace poquito vi en una revista muy conocida nuestra del área agropecuaria que se sigue hablando del Tambero-Mediero. El Tambero-Mediero no existe más en nuestra legislación, para que nos quede claro. Tenemos el contrato asociativo de tambo, que es el contrato que nos permite a nosotros estar Ahí está, ahí está. asociativo de tambo que nos permite estar hoy vinculados con un tambero asociado de una manera asociativa, como justamente lo dice el nombre y la definición de la ley 25.169. El viejo tambero mediero, que era como más confundido con un empleado, cuasi empleado, y daba mucho riesgo laboral, digamos, en la vieja jurisprudencia y en las viejas interpretaciones sobre la ley, no existe más. Era una ley anterior, en el 2009 se cambió, tenemos el contrato asociativo de tambo. ¿Qué sucedió después? Por la presión, digamos, laboral y de las normas laborales, y que nosotros sabemos que también la parte sindical, obviamente en esto, tienen su papel y rol fundamental, se legisló la ley de contrato de trabajo agrario, que dentro de las categorías laborales que yo puedo tener como un productor agropecuario, puedo tener
digamos, empleados que estén afectados al tambo y hay una categoría laboral. Pero si yo mi contrato asociativo lo tengo en el marco de la ley 25.169, es un contrato asociativo donde yo estoy haciendo una sociedad, otro tipo de figura contractual con una persona que es el tambero. Y por lo general trae a su familia a vivir al campo y estamos todos, ¿no? ¿Qué sucede hoy? Que yo pensaba un poco para darles también una respuesta a los que están preguntando, bueno, ¿qué pasa? Porque la realidad de hoy hace que los tamberos ya no sean únicos, porque la ley del 2009 habla de un contrato intuito persona con este tambero asociado. Entonces nos lleva a interpretar que habría un solo tambero por cada tambo. Que hoy la práctica es que eso es imposible, es inhumano además. Si nosotros vamos a que la dignidad y los conceptos de derechos humanos fundamentales están por arriba de cualquier de las normas que tenemos a nivel país y a nivel constitución nuestra, incluso más por arriba, en la supremacía legal, no podemos pensar que una persona va a estar las 24 horas, los 7 días de la semana, 7 por 24, como se dice, y los 365 días del año. Entonces, eso sería inhumano, ¿no? Entonces, tenemos que pensar un poquito, decir, bueno, desde dónde yo puedo nutrirme de distintas interpretaciones y distintos conceptos para defender una postura, si tengo que defender mi contrato asociativo, o si tengo que explicarle al Ministerio de Trabajo que me vino a inspeccionar cómo tengo armado yo mi tambo y mi área productiva en el tambo. Entonces, eso es lo que me parecía, digamos, prudente decirles, como decir, hoy la realidad nos lleva a que realmente las actividades del tambo no las puede hacer una sola persona, no las está haciendo una sola persona, y que muchos productores agropecuarios han optado a decir, bueno, en el marco de las actividades que me permite el contrato asociativo, yo hago un desglose a cada uno le voy dando un contrato diferente según la tarea que hace adentro del tambo, porque yo las puedo distinguir. No solamente el ordeñe en sí, sino todo lo que es conexo o actividades conexas al ordeñe. Entonces eso es lo que por ahí solemos distribuir en distintos convenios o en distintos acuerdos con distintos tamberos, que a su vez tienen distintas familias en el tambo. ¿Eso es legal? Me preguntan, porque muchos lo preguntan y creo que en alguna de las preguntas que habíamos recibido antes, Fernando, sí. A ver, lo que no está prohibido en la legislación argentina no estaría permitido. En ningún lado dice que eso no se podría. Jurisprudencia no hay. Contienda y litigio sobre esta materia no hay, porque nosotros sabemos que el sector agropecuario, con estos conceptos que estábamos hablando antes de iniciar la charla en sí, nos muestra que es un sector que más bien llega a una negociación o un acuerdo previo antes de interrumpir un contrato o llegar a un juicio o lo que fuera. Entonces no hay jurisprudencia en esta materia, tantísima. Por ahí se ha discutido si era empleado o no era empleado y de qué manera yo distingo si tenemos un empleado o no a un tambero asociado. Pero no se ha discutido en sí, decir, bueno, si había más de uno o porque eran más de uno en el tambo, son empleados, son peones, ¿sí? De ordeñe, ¿me explico? Sí. No ha habido jurisprudencia de eso en la provincia de Buenos Aires, acá en Santa Fe, o sea, no tenemos tanta materia como para poder dilucidar. Lo que sí es que la práctica se da y que tal vez lo podamos defender con normas que van más allá de la ley del contrato asociativo, ¿sí? Sí. Lo acorde es para las personas que estuvieron consultando y previamente, y si les queda, digamos, y si están participando de esta charla, es que ya no tenemos tambero mediero, ¿sí? Y que yo puedo tener mi contrato asociativo de tambo y a su vez puedo tener peones como empleados, como productor agropecuario, o el mismo tambero puede tener peones empleados que estén dedicados al ordeñe. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Bien. En eso sigamos recibiendo preguntas por si quedan dudas, porque es importante, digamos, destacarlo desde ese lugar. Ok. A ver, ¿qué tengo acá? No creo que lo fuiste contando vos. Acá hay una pregunta referida a si se está pensando en hacer alguna modificación con respecto al contrato asociativo, si sabes de algo. En realidad, en mayo del año pasado habían presentado un proyecto para eliminar esta ley y que fueran todos empleados. Porque hay toda esa puja, ¿no es cierto?, en decir, bueno, a ver, hay una mística también, ¿no? Porque la realidad es que
no sé si en todos los lugares del país donde hay tambos pasa esto, pero en nuestra zona el tambero está muy bien pago. Es una persona que tiene un muy buen nivel de ingreso y que muchas veces el contrato asociativo es muchísimo más beneficioso que un contrato como empleado. La realidad es esa, digamos, el productor agropecuario en eso no escatima porque sabe la importancia de esta persona de confianza a la que vos le entregás todos tus enseres, le entregás tu tambo, le entregás tus animales, te cuida a los animales, te los tiene que proteger, tiene que trabajar junto al veterinario de la mejor manera para que te den la mejor leche, porque digamos las industrias lácteas hoy están de una manera muchísimo más exhaustiva que antes, examinando cada partícula que contiene esa leche, ¿no? Y hay más penalidades que antes y han ido perfeccionando la manera de controlar la calidad de la leche. Con lo cual es realmente un socio estratégico el tambero. Entonces no está mal remunerado, está bien remunerado. Si hoy por hoy Bien. las consultas que yo estoy teniendo, por ejemplo, en el estudio y en las pymes agropecuarias que vemos acá, es decir, bueno, a ver, ya pasó, ya tiene el IVA, la facturación, o sea, el tambero está, digamos, en un nivel de ingresos muy importante y obviamente tributando en consecuencia. Que eso es lo Ok. que hoy le empezó a preocupar, digamos, al tambero en sí. Lo que sucede es que el tambero, por lo general, en el contrato asociativo, lo que se podría interpretar es que una de las partes es más fuerte que la otra, y que la parte más fuerte es justamente el productor Ujú. agropecuario. Entonces, Sí. en el poder de negociación se dice, bueno, pero el que tiene más poder de negociación aquí es el empresario, el productor, no el tambero, que por lo general es Ujú. una persona que... Entonces, el nacimiento de Factor Humano en Tambo, dentro de CREA, de ACREA, es justamente profesionalizar y nutrir más herramientas a estos tamberos para que conozcan también, digamos, más allá de un contrato asociativo, qué implicancias tiene y demás. La idea es profesionalizar aún más los tambos. Entonces, ahí vos al socio tuyo lo fortaleces desde todos los lugares, dándole herramientas, nutriéndolo, capacitando a su familia también, que muchas veces es la que colabora y ayuda. Eh, entonces, es como decirte, plantearlo desde ese lugar. La ley, el proyecto de ley que quería eliminar lo que hoy está vigente, que nos posibilita esto, no está operativo, sigue vigente la 25169. Yo he consultado con distintos diputados y demás que conozco para ver qué nivel de, imagínate, Fernando, después de marzo, esto no es prioridad. Ok. Obviamente, si entra en algún paquete, será un paquete de negociaciones. Era un proyecto de mayo del año pasado de un diputado que creo que venía del PRO de Provincia de Buenos Aires. Bien. Acá hay una pregunta un poco, yo te diría casi de vigencia, porque preguntan acerca de la responsabilidad en el caso de presentarse un caso de coronavirus, digamos, digamos, no sé, obviamente no vamos a hablar del tema de coronavirus acá, porque estamos todo el día escuchando hablar de este tema, y tenemos la cabeza allá, pero la pregunta era, ¿cómo es la responsabilidad de las partes si aparece un caso de coronavirus? Bien. Pues sabés que en algunos de los clientes al principio, cuando empezamos, que los tambos seguían abiertos y todo seguía, la gente por lo menos acá en el interior, los permisos para trasladarse, cuando vos tenés el tambo andando y el campo andando, digamos, el sector productivo en esto se ha visto, lo hemos visto y lo hemos podido enaltecer como una necesidad básica fundamental y cada vez, digamos, en todas las actividades agropecuarias vemos que son fundamentales, ¿no es cierto?, para nuestro vivir y para nuestra economía y movimiento. Entonces decíamos, ¿y qué pasa si llega a saltar un caso de coronavirus en un tambo? ¿Van a cerrar Ujú. todo? Los van a cerrar, a ese tambo sin lugar a dudas. O sea, lo van a cerrar por una cuestión. Eso pensábamos las primeras semanas. La realidad es que los que hemos visitado tambos y los que los vemos trabajar, podemos decir que con la limpieza que se termina un día en el tambo y lo que uno va viendo que ha ido por esta necesidad de que la industria láctea también necesita tener, ya vienen con protocolos de trabajo, ya vienen con protocolos de trabajo, ya hay protocolos de trabajo, ya hay forma de trabajar adentro del tambo que hace que haya un nivel de higiene y de pureza y de respeto a determinadas normas que nosotros ni pensamos.
desde una oficina o atrás de un escritorio. Me explicó que se cumplían ya. Ellos las venían cumpliendo. Es adecuar protocolos, adecuar pautas, y la realidad es que el nivel de contacto que puedan llegar a tener es con el que viene a retirar leche, o con el productor que va y viene, o con el veterinario que va y viene. Entonces, con todos ellos se están cumpliendo protocolos. La responsabilidad es una responsabilidad de un empresario que habrá que ver en cabeza de quién se enferma, ¿no? Pero la realidad es que uno debería cubrirse con algún seguro de accidentes personales, algún seguro de salud, siendo tambero asociado, ¿no? Y decir, bueno, ver si en esas situaciones está cubierta una cuestión propia de esto o no, un riesgo como este o no, que bueno, la mayoría no estaba prevista en las Claro. seguros. Salvo algún evento londinense, creo que era el Wimbledon, creo que había tenido la precaución de hacerlo. De todas maneras, la responsabilidad en sí, digamos, habrá que seguir la cadena, ver cómo fue el contagio, el efecto del contagio, qué pudo haber habido ahí, pero también hay que ver quién sale a reclamar y qué sale a reclamar, digamos. Sí, sí, no sería muy diferente que muchas normas preventivas para que no haya una situación de esta en el tambo, ¿no? Bien. Yo los animo a los que nos están escuchando en este momento que si tienen preguntas, que las vayan haciendo, así las podemos recoger y se las vamos haciendo ver a Laura para poder, en fin, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer las preguntas. Tienen a la persona indicada acá. En alguna de las preguntas ahí que había visto antes, hablaban del tema de cómo distingo si es laboral, si es una relación laboral o es una relación contractual y demás. Y bueno, nosotros siempre hacemos énfasis en decir que tengan algún contrato, que lo tengan bien armado, que haya una situación donde haya un equilibrio entre las partes, donde la remuneración o la retribución al tambero sea acorde a las tareas que hace y a la envergadura de la actividad. Porque muchas veces, ¿por qué se habla de que el tambero puede ser un empleado y confundirse? Porque muchas veces se ha mal usado el contrato asociativo, ¿no? Entonces ahí está el punto. Donde yo puedo tener cláusulas que son como bastante parejas, donde tengo respetada, digamos, la condición de tambero asociado, y a su vez puedo ir ante un juez y homologarlo y decir acá hay un equilibrio entre lo que pone uno y lo que pone el otro, el esfuerzo físico, todos los compromisos que asume el tambero en la calidad de leche, versus el darte el tambo, el darte los animales, el brindarte el médico veterinario, digamos, hay muchísimas cosas que pone el empresario también en esto, el productor. Entonces, y en eso hay una retribución que es, digamos, no un salario básico de lo que te dice la escala salarial del contrato de trabajo agrario, sino que hablamos de una persona que tiene que sostener una familia, que va, digamos, que tiene que sostener empleados en su caso si los tuviera, o colaboradores dentro del tambo. Entonces, lo mejor es tener un contrato armado que sea justificable, que sea operativo, que sea real, que sea defendible y que se pueda homologar y certificar en un juzgado. Los efectos de una homologación son, como siempre digo, los más seguros de todos, porque si bien no ha habido tantos planteos en este sentido de relación laboral y demás, es decir, yo tengo un contrato donde un juez miró el contenido de ese contrato, lo homologó, dijo que había un equilibrio entre las partes, entonces no hay duda que estamos en una relación más comercial agropecuaria que en una relación laboral. Ahora bien, sí. Ahí aparece una pregunta que parece interesante, que habla de una empresa que no tiene contrato de tambero asociado y se maneja con la ley general. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ahí tiene que ver, la ley, la 25.169, tiene normas de orden público y normas de interpretación. Obviamente hay toda una prelación de normas cuando yo no tengo un contrato firmado, porque en realidad si yo tengo el contrato firmado, bueno, ahí tenés, si el contrato es, digamos, legítimo en sí mismo, va a tener una autonomía de la voluntad impuesta, va a tener respeto a las normas de orden público, y en todo lo que no esté normado o acordado con las partes, vamos a ir al Código Civil y a las normas de interpretación de una ley general. Ahora bien, si yo no tengo contrato, la persona que parte de eso tiene que saber que cualquier situación que se suscite
se va a entender que hay un plazo mínimo legal que es de 2 años. O sea que si quiere rescindir el contrato con el tambero antes, va a tener que pagar por lo menos 2 años de vigencia de un contrato e indemnizar como si la persona hubiera estado 2 años. Ok. Lo que te permitiría en ese caso, por ejemplo, una de las bondades, digamos, de hacer un contrato sería decir, bueno, vamos a hacer un contrato a 6 a 8 meses, nos probamos, vemos cómo nos relacionamos y todo esto está bien, lo prorrogamos. Pero si vos no tenés contrato, de mínima, si surge un inconveniente en la desvinculación o lo que fuera, se va a interpretar que ese contrato tiene mínimo de 2 años y se tiene que indemnizar en esos valores, como Ok. ese hecho de negociación va a tener. Bien. Eso Está es claro. uno de los riesgos. Después hay muchísimos, ¿no? Esto de que pueda llegar a venir una inspección de UATRE, de un ministerio de trabajo, de lo que fuera, y vos tengas una persona que no tiene contrato. Entonces, no te van a decir que es un tambero asociado, sino que te lo van a interpretar como un empleado. Y ahí entras dentro de lo que es un incumplimiento al débito como empleador y tener una persona no registrada como empleador. Ese podría ser otro riesgo también importante. Ok. Ahí había otra, que a ver si la puedo encontrar, eh, que dice, el tambero asociado puede a su vez tener un contrato con su empleado. ¿De qué tipo? ¿Cómo se maneja? Para Bueno, que él... ahí debería tener una relación de empleo laboral del contrato de trabajo agrario, con las categorías que correspondan a lo que hace el peón, digamos, empleado del tambero. ¿Me explico? O también, que los hay, ese peón no está en relación directa con el tambero, sino está como con el productor agropecuario en relación laboral. Y coayuda en el tambo con el tambero, pero con Oh, una categoría y nivel de trabajo y responsabilidad menor que la del tambero. está, perfecto. Eso es Bien. negociación pura con el tambero. ¿Qué recomiendo yo? Que si Sí, el tambero deja que alguien entre en eso se pacta en el contrato, ¿no? No debería dejar a nadie entrar en el tambo que no tenga el cumplimiento de las normas laborales, una RT, digamos. ¿Me explico? Entonces, la mejor manera de poder vigilar esa situación y tenerla bajo control es tener acceso a esa información y dejarlo previsto en el contrato, o bien emplear directamente el productor agropecuario y hacer una negociación comercial en el precio con el tambero, ¿no? Por ponerle una persona que lo ayuda. bien. Otra pregunta que va apareciendo acá es si el contrato tiene 6 meses de vigencia y luego de pasado ese tiempo no se firma un contrato pero se sigue trabajando, ¿el contrato sigue siendo vigente? Qué tema. Eso sí fue debate de una jurisprudencia, creo que fue en el año 2017, en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, llegó el caso. Son contratos, digamos, de tracto sucesivo, de larga duración que se llama. En ese caso, yo siempre les digo a los productores, es muy riesgoso no tener el contrato. Cuando se venció uno, el nuevo se puede interpretar que es de 2 años más. O sea que vos tenés 2 años y medio, 2 años y 6 meses de contrato en sí. ¿Me Ok, explico? 6 ¿sí? años, 6 meses venías antes, no tenés más contrato, bueno, cualquier cuestión es 2 años vista. 2 años vista. Ok, sí. Exactamente, como que estuviera sin contrato, pero interpretándose, que eso lo dijo sí la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque en ese fallo estuvo lindo, porque no hablaron de relación laboral ni nada, se metieron bien en la faceta contractual y en la faceta del contrato asociativo. Y qué fueron lo que dilucidaron esto? Es decir, si yo venía con pequeños contratos de 2 meses, de 6 meses, de 8 meses y demás, y en realidad mi relación con el tambero era de tal vez 7 años y medio, no me acuerdo bien el plazo en sí ahora, del caso concreto, pero era de años, con Ujú. sucesivos contratos prorrogados. Y bueno, se iba a entender, digamos, la indemnización como un contrato de larga duración, y si yo hoy no tenía contrato, iba a mirar a 2 años vista, porque es el mínimo de cada contrato que me va a marcar la ley de contrato asociativo. Está claro, está claro. ¿Mm? O Bien, sea, que podría tomarse de esa manera. Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a que es altamente recomendable tener un contrato
medianamente bien confeccionado y no estoy vendiendo servicios profesionales, por favor que se entienda bien, sino No, que por favor. es una cuestión preventiva de decir, bueno, asesorarse en eso es importante, porque hoy por hoy, por lo menos lo que uno ve en el sector lácteo local, esos contratos son de números re lindos, importantes, interesantes. Tenemos valores muy importantes. Un tambero hoy, digamos, en un tambo promedio está sacando 200.000, 250.000 pesos por mes, digamos. Entonces, en los mejores meses, ¿no? Porque bueno, hay también una cuestión climática que ayuda a las altas y bajas en la actividad, ¿no? Bien, acá había una inquietud sobre la cantidad de horas de trabajo. Si una persona, bueno, debería trabajar 7 horas corridas o tiene que tener algún tipo de break, digamos. Bueno, ahí, a ver, vamos a hablar de vuelta, nos ubicamos. Si estamos en un trabajo de relación de dependencia laboral dentro de lo que es el contrato de trabajo agrario, o estamos en lo que se le pide a un tambero asociado como actividad. La Ujú. realidad es que en el contrato de trabajo agrario de un peón, de alguien que lo tengo en relación de dependencia, hay que cumplir con normas y jornadas mínimas que ya prevé la ley de contrato de trabajo agrarios y con las pausas y con los beneficios de traslado, de acceso y demás al campo o a la unidad productiva. Si yo estoy en el marco de un contrato asociativo de tambo, por lo general, nosotros lo que hacemos es pautar, y eso lo saben bien los médicos veterinarios y el productor agropecuario, junto con el tambero, que es el especialista y el que tiene el métier de decir cuándo es el momento de sacar la leche y demás. Bueno, esto se hace cada 12 horas, esto se hace cada 5 horas, hay cosas mínimas que sí va a tener que cumplir el tambero asociado en horarios y demás. Pero después es un contrato a resultado. Por lo Ok. general se pacta un porcentaje de la liquidación que se saca de la leche, con lo cual cuanto mejor, más y mejor calidad tiene la leche, mejor va a ir esa producción del mes. ¿Me explico? Sí, sí, está Entonces los clarísimo. horarios se los autoimpone como un empresario. Ok, está claro. Bien. Sí, a ver, en los tambos más grandes, lo más normal es que haya mucha más gente involucrada y, bueno, hay división de tareas y empiezan a aparecer un montón de grises con relación a lo que vos comentabas al principio, digamos, ¿no? O sea, digo, Nosotros con ustedes, digamos, en el grupo CREA y en el CREA nuestro acá, que yo comentaba inicialmente que con Juli habíamos iniciado los análisis y los estudios, tenemos las realidades diferentes, ¿no? Acá tenemos pequeños tambos, que son pequeños, medianos tambos, que tienen, digamos, tal vez familias vinculadas alrededor que hacen ujú, distintas tareas, porque tenés la guachera, tenés el tambo en sí, tenés, digámoslo, y que se ocupa distinta gente, y después tenés las grandes, que por ahí están en el Gran Buenos Aires o en el sector más sur de la provincia de Santa Fe, que hay grandes empresas, digamos, que hacen la producción, digamos, de tambos, que por ahí lo que utilizan más, ahí sí es el contrato de trabajo agrario, donde vos tenés un empresario que en definitiva es el tambero y que organiza los turnos y que organiza, pero ya con un régimen de normas laborales eh, de relación de dependencia. ok, ¿Sí? Obviamente va a depender del volumen del tambo, ¿no? bien. Vos estuviste, yo me acuerdo alguna vez cuando charlamos con vos, estuviste en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde se da ese tipo de situaciones. No sé con qué te encontraste ahí, qué problemáticas te tocó abordar en aquella oportunidad que estuviste por allá. Y en realidad eh, todos tienen un tambero que es el que sabe. Y Mm, la cuestión es que les cuesta esto, digamos, cuesta mucho que el tambero sea el que tome los empleados y demás. Y muchísimas empresas, digamos, agropecuarias, incluso con algunas hicimos los contratos y demás, prefieren ellas tomar el riesgo, tomar el personal y después negocian con el tambero el precio de la liquidación o del porcentaje que le dan en base a cuánto personal le ponen, digamos, a su disposición. Pero por lo general, por eso es sí, lo lindo como de revitalizar la actividad, profesionalizarla, porque el tambero sigue siendo necesario. Necesitamos de esa persona que sepa, que conozca, que se meta en la fosa, y por ahí, bueno, uno que puede ser el titular del campo, o del tambo, de lo que fuera, no, o es el hijo de, o el nieto del que vino, arrancó y demás, no se va a ir a la fosa, tiene otra actividad.
Entonces sigue siendo muy importante. Entonces lo hacen así, digamos. Sí, Lo ahí más aparece mucho, me parece, la figura de los mandos medios, digamos, ¿no? Que son claro. o encargados o responsables de un grupo de trabajo, de alguna forma, ¿no? Bueno, también teníamos empresas donde se trabajó, digamos, con la gente más de recursos humanos y la parte soft, donde ya estamos tan grandes, donde no estamos hablando de un peón y tambero, que se dio mucho en el oeste, en Villegas y en toda esa parte, sino que estamos hablando de un tambo donde tiene peones, tiene encargados, tiene supervisores, tiene... Entonces, en ese caso sí son todos relación de dependencia laboral. No es que hay un tambero, sí tal vez hay un administrador, pero no es que hay un tambero, sino que hay, digamos, como distintos niveles de relaciones de dependencia laboral, ¿no? Laura, y la realidad de los tambos más familiares, que son quizás los que vos tenés más cerca, como cuando se te mezcla este tema, llamémosle contractual legal, con el tema familiar. Bueno, ahí es interesante cómo se vienen resolviendo situaciones. Por ejemplo, han armado, viste, con esto de las viviendas, porque se han ido ensamblando familias y tal vez a veces son más de una familia en la realidad de nuestra zona y de los tambos que tenemos. Entonces tenés como tal vez 3 o 4 familias alrededor de un tambo y cada una se ocupa de actividades diferentes adentro de ese tambo. O tal vez hay productores que para optimizar eso tienen, qué sé yo, 2, 3 tambos cerca y donde son las mismas 3, 4 familias que van rotando en las actividades del día para sacar más. Esto es parte de la realidad, ¿no? Después se Sí. termina pasando a una planilla Excel, a un número y tiene que cerrar y tiene que cuadrar y es parte de optimizar los costos, ¿no? Entonces yo creo que el derecho tiene que acompañar y las herramientas contractuales que tengamos y demás tienen que acompañar justamente, buscar, digamos, una inteligencia y una creatividad donde no rompamos la ley, al contrario, lo hagamos en un marco de la ley con mucha voluntad y diálogo de partes, pero que amparemos un negocio que pueda ser rentable. Y Que es yo lo me que... refería, estaba pensando también en cuando se te mezcla el factor relacional, llamémosle, ¿no? Porque es el factor, las familias, pero bueno, como en todas las familias, a veces las cosas van bien, las relaciones, y a veces no van tan bien. Y esto a veces, muchas veces genera un montón de inconvenientes. La realidad al principio parece de tomar cierto color y después va cambiando, porque cambian también, o se generan o se suscitan, digamos, problemas internos que pueden derivar en lo legal. No sé si a vos te ha pasado esto. En realidad se solucionan siempre, hay mucho nivel de diálogo y de entendimiento. A mí me deja sorprendido, digamos, se está trabajando hasta con gente de recursos humanos en los tambos acá cerca. Ujú. Digamos, se los está formando, se acompaña a las familias, se acompaña a los chicos en la escuela, se busca la manera de ensamblar la escuela con la comunidad y con el tambero. Hay una realidad, ¿no? Y hoy googleaba un ratito antes de esta charla y hay como una búsqueda fuerte de tamberos. Ujú. También es una profesión que ha dejado de ser atractiva. Es como decirte, entonces hoy yo creo que el productor también eso lo entendió y sabe que teniéndolo bien, confortable, mimado, acompañado, es la mejor manera. Yo tengo clientes en el estudio que hace 25 años tienen el mismo tambero. Y pasó del padre a los hijos que ahora administran la empresa. En varios casos tenemos eso. Y que si Bien. no, después el tambero, una vez que se jubile y demás, lo dejan de puestero, por ejemplo, por el nivel de confianza y de relación y Exacto. de toda su familia, y tal vez sigue el hijo con la nuera. Es como que hay una idiosincrasia especial que se sigue como un valor de palabra, un valor de interesante. Los conflictos han sido los menos. Y cuando ha habido conflictos complejos, vas con un acta, vas con la policía, se hace la contratación, se notifica y bueno, y en 15 días eh, lo tenés al tambero en otro lugar y ya no lo ves más, digamos. Hay también Está. una cuestión de que en las zonas por ahí el quedar mal en un tambo, viste, te deja sin trabajo para el próximo. Entonces también hay toda Sí. una corriente ahí importante. Bien. Bien.
Bueno, a ver, no sé si habrá más preguntas, más inquietudes, dando vuelta alguna cuestión particular que quieran conversar. Este, la verdad que me impresiona todo lo que contás, digamos, porque bueno, habla muy bien de justamente de lo que decís, de la preocupación por las personas y cómo yo siempre por ahí tenía como esta imagen también del conflicto permanente, ¿no? Como que el tema era como una especie de un karma, digamos, que la gente, la palabra renegar con la gente, ¿viste? Esta expresión que Hay, se usaba. hay una renegada del día a día, ¿no? El productor agropecuario que volvió a la tardecita y muchas hijas y chicas que son veterinarias, y muchas mujeres también involucradas en esto. Es, uy, que esto, que lo otro, que el tambero, que se me enojó, que esto. Pero siempre le buscan la vuelta, ¿viste? Por ahí están 2 o 3 días sin hablarse, ya se conocen. Bueno, este es el momento de plantear. Y tampoco es que hay un diálogo, digamos, es como decirte, son palabras también cruzadas, son momentos, digamos, ¿no? Es a veces compartir un mate, la yerra, el atardecer, y también eso suma en esto. Yo creo que el sector, justo hablaba con un grupo de empresarios antes, en una charla anterior, y les decía que tenemos mucho que aprender del sector agropecuario nosotros, porque el concepto este de co-crear y de cooperar y demás, el productor agropecuario ya lo viene implementando desde hace bastante, y creo que esta pandemia, este COVID y demás, vamos a necesitar más de formas de trabajo como las que se vienen planteando, digamos, a nivel agro. Ahí aparecieron justamente dos consultas alrededor de esto. Una habla de si existe la figura de empleo de tambo mediodía, y la otra si no debiéramos accionar una ley específica sin ser asociativa. A ver. Sin ser asociativa, una ley específica sin ser asociativa. Yo creo que nosotros habíamos postulado, y parte del principio del trabajo con Julia Foglia, era proponer una modificación y una instancia, bueno, decir, bueno, ya teníamos en su momento con Juli, debemos haber empezado en el año 2012, 2013, ya la ley de contrato asociativo tenía sus años de vigencia, ahora ya tiene muchos más. Decir, bueno, todas las cosas que nosotros le veíamos para mejorarle, Ah, más que eliminarla y pasar todo a una relación de dependencia laboral, sino más bien decir, bueno, ¿cómo la mejoramos? Decir, bueno, ¿cómo hacemos que el tambero asociado pueda hablar de una empresa tambera, que pueda involucrar a su familia y que esa empresa tambera tenga, porque la realidad es que el tambero asociado trabaja con su cónyuge, que es la que cuida la bochera, que es la que, ¿me explico? Que ujú. alimenta a los terneros, que está, digamos, de sol a sol con él, y tiene sus hijos mayores de edad y que ya pueden estar en la fosa y demás. Entonces, como hay una familia tambera. Y es un métier que muchas veces se pasa de padre a hijo, o al hijo de mi conviviente le paso el métier de ser tambero y me lo traigo Ujú. a trabajar conmigo, se da mucho ahora en la realidad también eso. Entonces, deseamos de mejorar esta ley 25.169 a través de la práctica. ¿Con qué? Dándole una forma a la empresa tambera familiar, donde, digamos, se facilite como ese cooperar en familia, de una manera que vos no tengas una infracción de tener a alguien en negro, que parezca que a tu hijo no lo tenés como empleado, sino que tu hijo cobre también por estar en el tambo con vos. O sea, buscarle una vuelta de mejorar esa ley de alguna manera. Así había arrancado nuestro trabajo. La realidad yo creo que eso todavía es viable, lo que pasa que es una discusión que, bueno, se irá viendo a la medida de las necesidades también. El, el No, acá contrato, hay, el sí, contrato de trabajo agrario, que era la primera pregunta, vos tenés que, hay algo nuevo que instauró esta ley, que esta ley se hizo en uno de los gobiernos de Cristina, donde se hizo casas particulares, y se legislaron, digamos, distintas herramientas laborales específicas que van por fuera de la ley de contrato de trabajo. Tenemos el contrato de trabajo agrario, que era el viejo estatuto del peón de campo, ¿sí? Teníamos sí. el tambero mediero, que era para el tambo, y el viejo estatuto del peón de campo. Ese viejo estatuto del peón de campo pasó a ser la ley de contrato de trabajo agrario. Esa ley de contrato de trabajo agrario habla de distintas categorías según si estamos hablando de un maquinista, de un peón,
y podemos tener jornada parcial si se justifica, jornada total o lo que fuera. Ok. Y podemos a su vez, lo que innovó es que el periodo de prueba de 3 meses, que uno generalmente lo tiene en cualquier contrato de servicios o lo que fuera de la ley de contrato de trabajo, en lo que es agropecuario no existe la prueba. O sea, si yo tomo una persona, es como desde el día cero y ya pasó a ser un empleado. Salvo que esté en alguna de las modalidades excepcionadas o de trabajo, viste, que tenemos, el permanente discontinuo, o sea. Porque acá había justamente una pregunta si hay un plazo de vigencia mínimo para la firma de un contrato asociativo. ¿De un contrato asociativo un mínimo? No, no Sí, hay un mínimo. no. Ahí lo que tenemos que saber es que sea razonable. Yo veo contratos de 3 meses, Ajá. aparte se prueban 3 meses. Lo que tenemos que saber es esto que decía yo al principio, que una vez pasados esos 3 meses, bueno, dejate escrito qué querés para adelante. Ok, ¿Mm? bien, ¿Está? está claro. Bien, bien. A ver, otra de las cosas que yo veía y que un poco surgió cuando apareció todo el tema del COVID es el tema de los reemplazos, ¿no? O sea, eh, a ver, se estaba empezando a pensar en la necesidad que hubiera gente como una especie de banco de suplentes, por llamarlo de alguna forma en términos deportivos, ¿no? O sea, gente que pudiera acudir a resolver problemas cuando los equipos de trabajo eventualmente podían llegar a tener algún tipo de baja por alguna de estas cuestiones tienen que ver con lo sanitario, digamos, ¿no? Sí, Este, no, la la pregunta tiene realidad que me ver. parece que en Argentina mostró, yo estaba mirando un poquito España hace unos días con eso, Uh-huh. España sacó algo específico para decir, bueno, los temporarios vengan y como el contrato eventual que tenemos en la ley de contrato de trabajo, decir, bueno, y el temporario que tenemos en la ley de trabajo agrario, a ver de qué manera viene y reemplaza, porque cada vez son más los que necesitamos en el sector productivo. En la Argentina, yo hablaba con la gente de Huatre, y es una realidad donde ellos ven que la gente está trabajando mucho, la gente del sector agropecuario no se enferma, no es una persona que te presente un certificado de trabajo porque un día no puede ir a trabajar, digamos, es como un perfil diferente y me parece que no ha habido esa necesidad. Ahora bien, sí ha habido gente que está necesitando de temporales, digamos, y bueno, y Sí, es como decirte, ahí hay que tener recaudos. La ley hoy es muy precisa en las categorías y en la forma de contratación. Si yo puedo justificar que realmente es una situación excepcional y demás, y lo tomo por primera vez, podré cumplir con eso, le daré de alta en esa categoría específica para la tarea puntual y tener en cuenta que si lo vuelvo a incorporar en algún momento, después que pasó esa situación de excepción, bueno, ahí pasa a ser un permanente, qué ok, consecuencias tengo, en eso sí va a tener que asesorarse. bien, Pero ok. ya estamos hablando, no contrato asociativo, gente, sino contrato de trabajo en relación de dependencia dentro del marco del sector agropecuario. Sí, sí, a ver, yo lo que te planteo tenía que ver con inquietudes de reemplazos, o sea, concretamente, yo tengo un miembro de la familia que se enferma y que de alguna manera te plantea un problema, y bueno, sí, sí existe. Ahí el tambero asociado sería el que debería encargarse de ese reemplazo. Y la realidad es que, bueno, si era una persona que estaba en relación de dependencia de alguien, podría estar reemplazando a esa persona que está enferma. Bueno, acá Eh, te preguntan justo eso, si en caso de poner un empleado como temporario, si hay un plazo máximo en esa figura. un plazo máximo. Sí. Bueno, tenés que ver cuál es la situación de excepción que vos lo tenés. Digamos, Ujú. hay que ver y demás. Pero vos no vas a poder dejar un temporario un año o in eternum, digamos. Vas a tener que Claro, respetar dentro del marco, decir, bueno, es realmente la situación de excepciones. Para esta cosecha que yo tengo esta situación, y bueno, viene acá, digamos, en ese sentido. Lo puedo contratar la que viene ok, eventualmente, y en el medio se interrumpe se suspende el contrato de trabajo por el tiempo que no se esté prestando servicios, pero cuenta los fines de una antigüedad, cuenta los fines de la indemnización futura. bien, ok. Bueno, bueno, Laura, no sé si se nos ocurren más, más cosas. Bueno, si hay Eh, alguna otra pregunta, si no, bueno, llevamos 45 minutos hablando. está Eh, bueno. Gracias, Fernando, por el espacio.
Aprovechamos mandarle otro saludo a Julia por su día de cumpleaños. Sí. Y bueno, y espero que estén ustedes bien. Saludos a Luz, a Santiago, a todos los que hacen posible, digamos, este grupo de Factor Humano en Tambo también. Sí, bueno, hay un equipo, sí, el equipo es grande, hay muchas áreas. Eh, a ver, acá hay una pregunta, si estoy obligado a ofrecerle al mismo el año siguiente, pregunta. No, 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 eso digamos, bien, vas a poder elegirlo. Lo que pasa es que, bueno, según la modalidad que lo tenías contratado, vas a tener que indemnizarlo eventualmente. Si lo venías utilizando y un año lo dejaste de utilizar, bueno, bien, vas a tener que arreglar esa desvinculación de alguna manera, ¿no? bien. Bueno, Laura, la verdad que genial. No Bueno, todos los días uno tiene oportunidad de tenerte ahí, sentadita y explicando. La verdad que clarísimo, clarísimo todo. espero que sirva, que sea útil. Sí, yo creo que sí, sin duda, sin duda. A ver, hay un montón de cosas. A mí además me encanta, digamos, poder recibir también los comentarios de cómo está la zona, lo que contaste también de esto de esta imagen de la litigiosidad, me la borraste de un plumazo en el sentido de que, digamos, me alegra saber que las cosas se están resolviendo a través de una conversación, y más que es como debe ser, pero muchas veces Sí, y el tenemos... sindicato ha visitado los campos en los últimos años. Bueno, en esta situación de pandemia no, pero ha visitado la gente de Guatre y de Renatea y demás han visitado los campos, los visitan. Ellos también son parte de la policía, digamos, del trabajo que hace Bien, que cumplan, ¿viste? Y que te hagan tener dentro del marco, decir, bueno, si ven a una persona subida a un tractor o a una máquina, bueno, a ver si lo tenés de maquinista o no, ok, regularizarlo, tener un tiempo. O sea, es bien, un sector donde todas las partes involucradas me parece que saben, digamos, de la bien, necesidad de trabajo y bien. que... ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Acá nos despedimos. Espero que nos Bueno, podamos ver lo más pronto posible. Les ojalá. agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta acá y bueno, o sea, hasta la próxima. ¿Eh? Bueno, Gracias, Laura, bárbaro. por tu tiempo. Bueno, gracias. Chau, Fer. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.